Los crímenes que ocurren en el espacio digital son de otro nivel, y no creerás de lo que son capaces algunos de estos maestros del código, desde Kevin Mitnick hasta el cibernauta más buscado por el FBI. Estos son los 20 hackers más peligrosos del mundo. Número 20. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es ahora un consultor de seguridad tecnológica estadounidense, pero comenzó siendo un hacker muy travieso, pero eso también significa que fue un hacker muy exitoso. A mediados de los años 90, Mitnick se hizo conocido como el hacker más buscado del mundo. Comenzó su carrera de hacker criminal cuando obtuvo por primera vez acceso no autorizado a una red de computadoras. Allá por 1979, cuando tenía solo 16 años, irrumpió en la red de corporaciones de equipos digitales, o DECE, utilizando solo el número de teléfono de su sistema. Una vez dentro, copió su software, y este fue el primer delito por el que fue juzgado y condenado. Pero eso fue hace mucho tiempo. En 1988 recibió una sentencia de 12 meses con 3 años de libertad supervisada. Luego entró en los ordenadores de correo de voz de Pacific Bells. Se emitió una orden de arresto en su contra y luego se dio a la fuga durante 2 años y medio. La persecución de Mitnick fue muy publicitada a mediados de los años 90. Finalmente fue detenido y luego se le presentaron muchos más cargos relacionados con piratería y fraude electrónico. Estuvo 5 años en prisión, pero aún era temido por las fuerzas del orden, que luego llegaron a decir que Mitnick tenía el poder de iniciar una guerra nuclear silbando en un teléfono público. Fue liberado en el año 2000. Y luego, en 2001, un juez consideró que estaba lo suficientemente rehabilitado como para poseer una licencia de radioaficionado. Desde entonces, se ha hecho conocido por sus libros, sus conferencias públicas y su trabajo de consultoría. Y ahora está empleado para realizar consultoría de seguridad y realizar los llamados servicios de pruebas de penetración. Básicamente, le pagan para hackear sus sistemas por el mismo gobierno y las mismas empresas que tanto temían sus poderes en el pasado. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. Anonymous Hacker Group. Haciendo que las cosas sean aún más difíciles de rastrear, Anonymous es un grupo de hackers descentralizado e internacional. Básicamente, podrían estar en cualquier lugar en cualquier momento y hacer casi cualquier cosa. Este colectivo llamado Hacktivista ha sido responsable de múltiples ataques cibernéticos contra diferentes gobiernos, así como varias instituciones y agencias, algunas corporaciones e incluso la Iglesia de la Cienciología. Todos han sido víctimas de ataques del grupo anónimo. El grupo comenzó en 2003 en ese lugar de toda la basura de cosas sucias en Internet, siendo 4chan, si alguna vez hubo un foro que fuera responsable de más suciedad y toxicidad, me sorprendería gratamente. Esta es la ubicación de la escoria más desagradable que se alimenta de las cosas que se alimentan de los microbios en el jugo apestoso en el fondo de un contenedor de basura. Así que sabes que es un lugar bastante desagradable. Forman este grupo poco unido a través de un tablero de imágenes usando un montón de palabras de moda en la comunidad hacker y luego conspirando para ejecutar el caos. Sin embargo, en su mayor parte, simplemente participan en actividades anárquicas que muestran gobiernos y corporaciones malvadas. Así que realmente no pueden ser tan malos. Número 18. Adrian Lemow. Adrian Lemow fue un hacker y analista de amenazas estadounidense que quedó en el centro de la atención de los medios de comunicación después de que logró entrar en muchas redes informáticas de alto perfil antes de ser arrestado en 2003. Entre sus primeras conquistas estaban Yahoo, Microsoft y el New York Times. Era lo que suele denominarse un hacker de sombrero gris, lo que significa que atacaba lugares de alto perfil y violaba leyes o estándares éticos, pero generalmente lo hacen sin una intención maliciosa general, a diferencia de algunos de los llamados hackers de sombrero negro, cuyo propósito es causar daño a través de sus esfuerzos. Lemow fue sentenciado a 2 años de libertad condicional con 6 meses de arresto domiciliario y luego multado con $65.000 por comprometer la seguridad de las principales empresas que había pirateado. Luego, en 2010,
volvería a ser noticia por su participación en un enorme escándalo que involucraba a Wikileaks. Sería Lemo quien destaparía y denunciaría a la soldado estadounidense Chelsea Manning por filtrar cientos de miles de documentos secretos a Wikileaks. Esto es por lo que Adrian Lemoe es más conocido. Afirmó que solo había denunciado a Manning porque había vidas en peligro como resultado de las filtraciones. Lemoe era conocido como el hacker sin hogar, ya que vivía un estilo de vida bastante transitorio. Por lo general, se lo encontraba en cuclillas o durmiendo en el sofá en lugar de en un hogar estable. Se creía que había tomado una amplia variedad de medicamentos y suplementos diferentes que incluían Kreiter, que es conocido por sus efectos opioides y estimulantes. La FDA no lo considera realmente seguro ni útil y se cree que contribuyó a su fallecimiento prematuro en 2018 a la madura edad de 37 años. Número 17. Albert González. Un hacker estadounidense, criminal e informante de la policía, Albert González, compró su primer ordenador cuando tenía solo 12 años. Cuando cumplió 14 años, hackeó la NASA. Se le acusa de ser el cerebro detrás de una estafa que incluía el robo de tarjetas de crédito y la reventa de unos 170 millones de tarjetas y números de cajeros automáticos entre los años 2005 y 2007. Es el mayor fraude de este tipo en la historia del mundo entero, además de ser un delito especialmente grave. González también ha estado involucrado en un montón de otros ataques a sistemas informáticos corporativos en los que robó grandes cantidades de datos. Se sabe que disfrutaba gastando el botín de sus actividades, organizando fiestas lujosas y alojándose en hoteles elegantes. En 2010, sería sentenciado a 20 años de prisión federal por su participación en el hackeo de varias empresas, entre las que se encontraban TJ, Maxx, Dave & Buster's y Barnes & Noble. Pidió clemencia alegando que tiene síndrome de Asperger y su liberación está prevista para agosto de 2020. Número 16. Matthew Bevan y Richard Price. En 1996, el hacker británico Matthew Bevan, que se hacía llamar Cookie, fue arrestado por piratear redes seguras del gobierno de los Estados Unidos cuando era adolescente. Bevan había comenzado su carrera de hacker cuando empezó a ser realmente bueno en piratear redes informáticas. Al principio, estaba bastante contento de piratear prácticamente cualquier sistema, pero después de un tiempo, solo se interesó en las redes que administraban las instituciones militares de los Estados Unidos. Para él, suponía un desafío demasiado tentador para ignorarlo. Cuando fue arrestado en 1996, se creía que había pirateado con éxito establecimientos sensibles dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la NASA y la OTAN. En ese momento, tenía un socio pirata llamado Richard Price, que había pirateado una instalación de investigación en Corea y luego había volcado todo el contenido en el sistema de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La gente tenía miedo de que hubiera hackeado Corea del Norte y que lo consideraran un acto de espionaje, pero afortunadamente también había hackeado una instalación de Corea del Sur, por lo que se evitó una gran crisis internacional. Al final, el Tribunal de la Corona consideró que no había interés público en seguir adelante con el caso, y eso fue todo. Número 15. Jensen James Ancheta. En 2006, Jensen James Ancheta se convertiría en la primera persona acusada del delito de controlar una gran cantidad de computadoras secuestradas, conocidas como botnets. Se cree que durante su carrera como hacker había secuestrado hasta 500.000 de sistemas informáticos y fue capaz de controlar tantos ordenadores y redes mediante esta técnica que podía orquestar ataques a gran escala. Luego, en 2005, como parte de una elaborada y graciosamente llamada Operación Sting, Operation Bot Roast, Ancheta fue atraído a la oficina local del FBI y luego capturado. Se declaró culpable de 4 cargos de delitos graves por violación de las leyes de fraude y actividades relacionadas con las computadoras. Fue sentenciado a 57 meses de prisión y tuvo que renunciar a un vehículo y a las ganancias que obtuvo de sus nefastos planes. También se le ordenó pagar una indemnización al gobierno de los Estados Unidos por infectar sus computadoras. Número 14. Michael Kaltz. También conocido como Mafia Boy Michael Kaltz,
es un ex pirata informático que se convirtió en un experto en seguridad de Quebec, Canadá. Sus hazañas comenzarían en febrero del año 2000, cuando creó un proyecto al que llamó Revolta, que significa rebelión en italiano. Allí fue donde creó un DDoS, o un ataque de denegación de servicio distribuido, que hace que los servidores se sobrecarguen hasta el punto de que ya no responden a los comandos. Hizo esto con Yahoo y esencialmente los cerró por completo durante casi una hora. Luego hizo lo mismo con eBay, Amazon, Dell y CNN, todo en la misma semana. Finalmente, el FBI lo localizó y el Tribunal de Menores de Montreal lo condenó a 8 meses de prisión preventiva y 1 año de libertad condicional. Y su uso de Internet también se vio restringido. Las artimañas de Cahuse básicamente ayudaron a resaltar la terrible falta de seguridad en los sistemas informáticos comerciales y gubernamentales, y también hicieron que la gente se diera cuenta de que necesitaban mejorar esta seguridad inmediatamente antes de que fueran atacados maliciosamente a gran escala. Desde entonces, Cahuse ha escrito una columna sobre seguridad informática y ha escrito un libro sobre su vida de pirata informático adolescente. Número 13. Robert Tappan Morris. En 1988, el malware conocido como Morris Worm comenzó su viaje de estragos desde un ordenador de la Universidad de Cornell. Se extendió entre todos los ordenadores que estaban conectados a Internet y era indetectable por diseño. Lo que descubrió fue que creó más copias de sí mismo de las que su diseñador, Robert Tappan Morris, podía controlar. Este gusano no era destructivo, sino que estaba diseñado para ralentizar las capacidades de procesamiento de los ordenadores. No está muy claro qué pretendía hacer Morris con él, pero lo significativo de todo el asunto fue que Morris se convirtió en el primer individuo en ser juzgado bajo la recién creada Ley de Fraude y Abuso Informático de 1986. Desde entonces se le ha llamado hacker de sombrero blanco, que es el término que se utiliza para una persona en el mundo corporativo o académico que crea programas que demuestran dónde se encuentra la vulnerabilidad de los sistemas y que lo hace público para que se puedan implementar medidas de seguridad. Morris básicamente desencadenó toda la creación de la industria de la ciberseguridad con su pequeño gusano. Número 12. Jonathan James. Jonathan James era un hacker ético de sombrero gris que era conocido por ser el primer joven en ser encarcelado en los Estados Unidos por cometer un delito cibernético. En 1999, James logró piratear varios sistemas, incluidos los del sistema escolar de Miami-Dade y Bell South Communications Company. Luego pasó a entrar en la red de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y, curiosamente, esto atrajo la atención de las autoridades hacia este entonces adolescente. Más tarde admitió que había logrado instalar una puerta trasera en un ordenador de la DTRA y que luego pudo instalar un sniffer que le permitió interceptar miles de mensajes, nombres de usuario y contraseñas de ordenadores militares oficiales. Fue descubierto y, en enero de 2000, su casa fue allanada por agencias gubernamentales y fue arrestado. Cumpliría 6 meses en una prisión federal, a pesar de que solo tenía 16 años. Finalmente murió de una herida de bala autoinfligida en 2008 tras ser acusado de delitos cibernéticos que no cometió. Número 11. Astra. Aunque este hacker nunca ha sido identificado públicamente, ha habido especulaciones e investigaciones sobre quién pudo haber sido Astra. En 2008, un matemático griego de 58 años fue detenido por su presunta participación en un ataque al grupo Dassault. Se cree que esto se prolongó durante casi 5 años sin que nadie se diera cuenta, durante los cuales el hacker conocido como Astra había estado robando armas, tecnología, software y datos, y luego vendiendo esa información robada a unas 250 personas diferentes de todo el mundo. Y aparentemente este continuo hackeo le costó a Assault unos $360 millones. No está del todo claro porque nunca se ha resuelto la verdadera identidad de Astra. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Owen Thor Walker. Conocido en Internet por el seudónimo Achil,
es un hacker de Nueva Zelanda que no ha sido condenado por ningún delito cibernético a pesar de que se declaró culpable de varios cargos. A Walker le diagnosticaron síndrome de Asperger y recibió educación en casa desde los 13 años, y a pesar de que nunca recibió una formación formal en informática, luego aprendió por su cuenta programación y cifrado de computadoras. En 2008, admitió ser el cabecilla de un grupo internacional de piratas informáticos que se creía que era responsable de causar daños por valor de unos 26 millones de dólares. Fue arrestado después de que investigaciones internacionales en las que participó el FBI descubrieran que había estado involucrado en un ataque a la red de la Universidad de Pensilvania que involucraba una botnet que Walker había creado y servidores que utilizaba en Malasia. Se declaró culpable, pero solo recibió una multa en lugar de una condena, ya que el juez que supervisaba el caso decidió que sería perjudicial para su futuro seguir adelante con el caso. Luego fue contratado por la sucursal neozelandesa de la Corporación Australiana de Telecomunicaciones Telstra para trabajar en su departamento de seguridad como consultor. Número 9. Vladimir Levine. En 1994, Vladimir Levine, un hacker ruso de renombre, orquestó una audaz operación cibernética que sacudió los cimientos del sistema financiero internacional. Aprovechando las vulnerabilidades del sistema de transferencia bancaria por acceso telefónico de Citibank, conocido como el administrador de efectivo, Levine logró infiltrarse en las cuentas de numerosos clientes corporativos de alto perfil. Con una precisión meticulosa, el hacker ruso ejecutó una serie de transferencias fraudulentas, desviando cuantiosas sumas de dinero hacia una red intrincada de cuentas bancarias dispersas por todo el globo. Esta red de cómplices, estratégicamente posicionada en países como Estados Unidos, Finlandia, Israel, los Países Bajos y Alemania, fue fundamental para el éxito inicial de la operación. Sin embargo, la ambición de Levine y sus asociados pronto se convertiría en su talón de Aquiles. Cuando los cómplices intentaron materializar el botín en efectivo, realizando retiros en ciudades clave como Rotterdam, San Francisco y Tel Aviv, las autoridades, que ya estaban sobre la pista, cerraron el cerco. La detención de estos individuos marcó un punto de inflexión en la investigación, pues durante los interrogatorios, el nombre de Vladimir Levine emergió como el cerebro detrás de toda la operación. En el momento de ser identificado, Levine se desempeñaba como programador de computadoras en una empresa de San Petersburgo, manteniendo una fachada de normalidad que contrastaba dramáticamente con la magnitud de sus actividades clandestinas. A pesar de que la investigación internacional logró desenmascarar al culpable, la resolución del caso se vio complicada por las políticas de extradición de Rusia. El país eslavo, conocido por su reticencia a entregar a sus ciudadanos a jurisdicciones extranjeras, se convirtió inadvertidamente en un escudo legal para Levine, añadiendo una capa adicional de complejidad a un caso ya de por sí intrincado en el panorama de la ciberdelincuencia internacional. Número 8. Gary McKinnon. En 2002, Gary McKinnon sería acusado de cometer el mayor hackeo informático militar de todos los tiempos. Y esa es una declaración bastante acertada. McKinnon proviene de Escocia, en el Reino Unido, y afirmó que, aunque aparentemente había logrado llevar a cabo con éxito uno de los hackeos más grandes y locos de la historia, solo estaba buscando evidencia de ovnis. Siempre son extraterrestres, te digo, y algo llamado supresión de energía libre. Otra teoría de la conspiración descabellada. Pero obviamente necesitaba hurgar en el ejército de los Estados Unidos y en las computadoras de la NASA para poder averiguarlo. Desafortunadamente, al gobierno de los Estados Unidos le gusta que piratee sus computadoras secretas, así que McKinnon se metió en muchos problemas. Se le acusaría de piratear 97 ordenadores diferentes en el transcurso de 13 meses entre los años 2001 y 2002. Estados Unidos también dijo que había borrado archivos de sus sistemas operativos y había cerrado una sucursal de la red militar en Washington durante 24 horas. También dejó una nota que decía que su seguridad es una porquería en el propio sitio web del ejército. Su indagación fue muy minuciosa, pero también muy ilegal. Fue arrestado y su ordenador fue confiscado en agosto de 2002. Luego, en noviembre de ese mismo año,
un gran jurado federal lo acusaría en el Distrito Este de Virginia de 7 cargos de ciberdelito, cada uno de los cuales conlleva una posible pena de 10 años de prisión. Luego pasarían un par de años y no pasó nada hasta que entró en juego todo ese asunto de la extradición, y McKinnon apeló a la Cámara de los Lores para denegar su extradición a los Estados Unidos. Hubo muchas más críticas y apelaciones hasta que finalmente un montón de gente famosa se involucraría para decir que McKinnon debería ser juzgado en el Reino Unido. Incluso lanzaron un sencillo para promover la conciencia de la campaña de McKinnon. Dave Gilmour de Pink Floyd, Bob Geldof y Chrissie Hynde estuvieron involucrados. El 16 de octubre de 2012, el ministro del Interior británico bloqueó su extradición a los Estados Unidos de América. Así es, no te metas con Bob Geldof. Número 7. Syrian Electronic Army, Sirio Electrónico Ejército. El Ejército Electrónico Sirio, una entidad cibernética que surgió en el panorama digital en el año 2011, se posicionó como un firme defensor del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Este grupo ha ganado notoriedad por su amplio repertorio de tácticas cibernéticas maliciosas que incluyen el despliegue de software malicioso, la ejecución de sofisticadas campañas de phishing, la desfiguración sistemática de sitios web, la propagación masiva de spam y la orquestación de devastadores ataques de denegación de servicio. El alcance de sus objetivos es extenso y estratégicamente seleccionado, abarcando desde grupos catalogados como terroristas y adversarios políticos del régimen sirio hasta reconocidas organizaciones de noticias occidentales, entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos e incluso plataformas web que mantienen una postura aparentemente neutral en relación al conflicto sirio. Su capacidad técnica y audacia operativa les ha permitido infiltrar con éxito los sistemas de seguridad de diversos gobiernos en la región de Oriente Medio, extendiendo su influencia hasta Europa y logrando comprometer incluso a contratistas de defensa estadounidenses. En el contexto geopolítico y tecnológico actual, el ejército electrónico sirio ha marcado un hito significativo, siendo reconocido ampliamente como la primera manifestación pública de un ejército cibernético respaldado por un Estado árabe. Esta distinción subraya no solo su relevancia en el ámbito de la ciberseguridad global, sino también el creciente papel de las operaciones cibernéticas en las estrategias de seguridad nacional y en los conflictos internacionales contemporáneos. Número 6. Lizard Squad. En el año 2014, el grupo de hackers conocido como Lizard Squad se hizo tristemente célebre por una serie de ataques cibernéticos dirigidos contra servidores de juegos de alto perfil. Estos ataques, de naturaleza sofisticada y disruptiva, empleaban la técnica conocida como DDoS, Distributed Denial of Service o denegación de servicio distribuida. Esta estrategia consiste en inundar los recursos de un servidor o incluso múltiples servidores simultáneamente, con una avalancha de datos irrelevantes, sobrecargando así su capacidad de procesamiento y provocando su eventual colapso. La campaña de ataques de Lizard Squad comenzó en agosto de 2014, cuando lograron derribar los servidores del popular juego en línea League of Legends mediante un ataque DDoS. Este incidente marcó el inicio de una serie de ofensivas cibernéticas que se extenderían durante meses. Apenas unos días después, el grupo dirigió sus esfuerzos hacia la PlayStation Network, dejándola fuera de servicio y afectando a millones de usuarios en todo el mundo. Siguiendo un patrón similar, en noviembre del mismo año, los servidores del juego Destiny se convirtieron en su siguiente objetivo. La escalada de ataques alcanzó su punto álgido en diciembre, cuando Xbox Live, otra plataforma de juegos en línea de gran envergadura, cayó víctima de sus actividades maliciosas. La audacia de Lizard Squad no se limitó al ámbito de los videojuegos. En enero de 2015, el grupo llevó su campaña de disruption digital a nuevas alturas al afirmar su responsabilidad en el hackeo del sitio web de Malaysia Airlines, una acción que generó preocupación a nivel internacional debido a la sensibilidad de la información potencialmente comprometida. A medida que la notoriedad de Lizard Squad crecía, también lo hacían las acusaciones en su contra. Número 5. Guccifer Marcel Lagel Lazar.
También conocido en línea como Guccifer, es un hacker de Rumania que atacó a personas prominentes en el ojo público, desde celebridades hasta funcionarios gubernamentales, tanto en los Estados Unidos como en Rumania. La primera aparición documentada de Guccifer fue cuando afirmó haber estado detrás del hackeo de 2013 a la cuenta de AOL de la hermana de George W. Bush. Como resultado, las fotos familiares del expresidente Bush padre se publicaron por todo Internet, así como un montón de otras imágenes personales de la familia Bush. Luego, hackearon un montón de cuentas más en AOL, Yahoo, Facebook y Flickr, lo que le proporcionó información sobre muchos funcionarios gubernamentales de administraciones anteriores y actuales. En 2014, fue encarcelado durante 7 años en Rumania por el delito de piratería de correos electrónicos de funcionarios del gobierno rumano. Luego fue extraditado a Estados Unidos y acusado de cargos federales, y en 2016 fue sentenciado a 52 meses de prisión en Estados Unidos. Rumania lo pidió de regreso para que terminara su propia condena en prisión antes de enviarlo de regreso a Estados Unidos para cumplir la suya. Número 4. Stephen Wozniak, cofundador de Apple Computer, junto con su socio Steve Jobs. Stephen Wozniak, o Woz, es conocido como empresario tecnológico, programador informático, inventor e ingeniero electrónico. Sin embargo, comenzó su carrera informática de forma bastante diferente. Comenzó a trastear con la electrónica desde muy joven, pero fue cuando inventó su caja azul a principios de los años 70 cuando comenzó a hacerse un nombre. Y este era un dispositivo extraño que se usaba para producir tonos de señalización en banda que solían usarse en las redes telefónicas de larga distancia de los Estados Unidos. También significaba que los extraños podían realizar una llamada telefónica de larga distancia a escondidas y luego facturarla a otro número o incluso descartarla por completo. Diferentes cajas de colores podían piratear y controlar diferentes partes de la red telefónica. Esto era lo que Woz estaba haciendo aproximadamente al mismo tiempo que pirateaba el sistema informático de la Universidad de Colorado Boulders. Por esta infracción, sería expulsado de la universidad en su primer año. Después de eso, regresó a California y comenzó todo lo que lo llevaría a él y a Jobs a fundar Apple juntos. Número 3. Maestros del engaño. Los maestros del engaño, o MODE, eran un grupo de hackers de Nueva York de los años 90. Utilizaban muchas técnicas que causaban caos en la infraestructura de la compañía telefónica y luego fueron procesados por sus crímenes. En los viejos tiempos, hackear implicaba poder hacer un montón de cosas inteligentes dentro de los sistemas telefónicos, ya que así es como se conectaban los sistemas informáticos. MOD eran expertos tanto en hackear como en enloquecer, y había muchos miembros. Pero los originales eran Mark Avien, conocido como Fiber Optic, Paul Stirra, conocido como Scorpion, Elías Latapoulos, conocido como el fanático del ácido John Lee, conocido como Corrupto, y Julio Fernández, también conocido como Forajido. Eran como un grupo de hip hop en cuanto a nombres, pero también estaban ocupados husmeando en computadoras y sistemas telefónicos y siendo perseguidos por el FBI. Este grupo compartía información abiertamente entre sí, pero estaban cerrados a los hackers fuera del grupo. Creían que el conocimiento que tenían tenía que ganarse y tenían varios niveles de iniciación en los que el potencial nuevo miembro podía demostrar su respeto por el oficio y su responsabilidad con esta información extremadamente poderosa. No querían dar técnicas que pudieran usarse con fines nefastos a cualquier Tom, Dick o Harry, ya sabes. Luego, en 1992, 5 miembros del grupo fueron acusados y los 5 se declararon culpables y fueron sentenciados a libertad condicional o prisión. Número 2. Evgeny Bogachev. El hacker informático ruso Evgeny Bogachev, conocido por sus múltiples alias en línea como Lucky 12345, Slavic y otros, se ha convertido en uno de los cibercriminales más buscados por el FBI debido a su participación en una extensa red de crimen organizado cibernético. La situación se complica por el hecho de que Rusia, siguiendo su política habitual, no permite la extradición de sus ciudadanos a países extranjeros para enfrentar cargos criminales. Como resultado,
Bogachev continúa residiendo libremente en territorio ruso, fuera del alcance de la justicia estadounidense. Las acusaciones contra Bogachev son de gran envergadura. Se le señala como el cerebro detrás de un sofisticado esquema de piratería que logró infiltrar y comprometer más de 1 millón de computadoras en todo el mundo. El arma principal en este ataque cibernético masivo fue un software malicioso conocido como Zeus, o en su versión más avanzada, Game Over Zeus. Este malware fue diseñado con una capacidad alarmante. Permitía a los hackers involucrados en la operación acceder a información bancaria confidencial y posteriormente vaciar las cuentas bancarias de las víctimas sin dejar rastro. La magnitud del daño causado por las actividades de Bogachev y su grupo es asombrosa. Las estimaciones conservadoras sugieren que las pérdidas financieras para los Estados Unidos superan los 100 millones de dólares, una cifra que ha puesto a Bogachev en el punto de mira de las agencias de seguridad estadounidenses. Este nivel de perjuicio económico, combinado con la sofisticación de sus métodos y la escala global de sus operaciones, ha catapultado a Bogachev a la cima de la lista de cibercriminales más buscados, convirtiéndolo en una prioridad para las fuerzas del orden internacionales. Número 1. El cibernauta más buscado por el FBI, Kevin Poulsen. Como ex pirata informático de sombrero negro, Kevin Poulsen ha tenido muchos problemas en su vida. En 1990, pirateó el sistema de las líneas telefónicas de una estación de radio en Los Ángeles para garantizar que sería el 102 degree interlocutor ese día y ganar el premio que ofrecían, un Porsche. Después de esto, se encontró bajo investigación del FBI por varios incidentes de piratería. Y en ese momento pasó a la clandestinidad, convirtiéndose en un fugitivo. No pudo pagar el alquiler de una unidad de almacenamiento a su nombre y los propietarios la desalojaron. Y fue entonces cuando descubrieron un equipo informático que el FBI les quitó de las manos con mucho gusto. Luego apareció en un programa de televisión llamado Misterios sin resolver. Y durante la emisión del episodio, todas las líneas telefónicas del programa colapsaron. Era un misterio sin resolver en sí mismo. Finalmente, en abril de 1991, fue arrestado y en junio de 1994 se declaró culpable de 7 cargos de conspiración, escuchas telefónicas y fraude. Y por esto, fue sentenciado a 5 años en una prisión federal. También se le prohibió usar un ordenador o internet después de su liberación por un total de 3 años adicionales. En realidad, esta fue la primera vez que un estadounidense había sido liberado de prisión con una prohibición aún vigente sobre su uso de la tecnología. Después de haber cumplido su sentencia en 2004, su oficial de libertad condicional finalmente le permitió usar Internet, pero todavía había algunas restricciones sobre lo que podía hacer y acceder a él. Después de salir de prisión, comenzó el proceso de convertirse en periodista e intentó poner cierta distancia entre él y sus actividades delictivas del pasado. Comenzó a escribir artículos sobre seguridad y noticias de piratería y se convirtió en escritor independiente en 2005. Ahora es editor colaborador del Daily Beast. Nos vemos en el próximo video.